Bueno, vamos a empezar a compartir esta gran presentación del día de hoy y esta gran empresa llamada Sankey Mayor, pues nos lleva a identificar ciertas patologías que como seres humanos podemos llegar a tener. Y la semana pasada hablamos precisamente de las chicas, ¿verdad? De las damas con ovario poliquístico, pues ahora nos corresponde platicar de los compañeros varones, cómo está la situación con esa próstata. Y bueno, pues el tema de hoy específicamente es hiperplasia prostática benigna. Benigna porque realmente podemos tener alteraciones o benigno significa que hay un detalle, pero no es tan grave el asunto, ¿no? Hay un crecimiento, por eso ya hiperplasia crece. Eso no quiere decir que tengas un problema más grave. Sin embargo, la hiperplasia prostática generalmente o en la mayor parte de las veces, si se empieza a incrementar cierta actividad en el interior de esta glándula, va a producir algún tipo de cáncer, un problema de cáncer. Y pues aquí lo importante es atenderse. Este es mi currículum que ya explicó el ingeniero Monterrosas. Muchas gracias. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de esta enfermedad tan común, diré yo, tan común. Y bueno, vamos a ver algunas generalidades, principalmente la anatomía. Dice que se define histológicamente, es decir, hablando de células, se define como un aumento de tamaño, ¿verdad? La glándula prostática y va a determinar este aumento una obstrucción al flujo urinario, precisamente porque aquí está la próstata, aquí está tu vejiga, caballero, y aquí viene bajando el uréter y la uretra, perdón, y en este momento, esta uretra, este pedacito, se llama uretra prostática, y ahí es en donde generalmente la próstata aplica o inyecta, por así decirlo, el líquido seminal, ¿verdad? Y de esa manera, este líquido pasa hacia el pene y en ese momento lleva ahí a través de estos conductos deferentes van los espermas, los cuales salen solitos, ¿verdad? Es decir, en seco, por así decirlo, pasan a través de la próstata y se juntan con ese líquido de la próstata y empiezan a salir al momento de una eyaculación. De manera que esta próstata cuando va creciendo, si te das cuenta, abraza en su interior pues a la uretra. Cuando esta próstata crece hacia afuera, bendito Dios y felicidades porque no va a haber ningún problema de alteraciones urinarias. Sin embargo, cuando la próstata exprime o crece hacia adentro de la uretra, la abraza y de esa manera hay una obstrucción. Entonces, ¿cuáles son las causas de esto? Pues no está bien definido, sin embargo, también está relacionada, ¿verdad? El crecimiento de estas células está relacionada principalmente con la edad, con factores de riesgo como son la cantidad de testosterona o estrógeno que pueda producir un varón. Ustedes varones se manejan más que nada por la testosterona como hormona de predilección, ¿verdad? Y bueno, también puede deberse a virus, a infecciones recurrentes, pero esto en menor proporción. Así que esta próstata puede ser tan normal como esta o puede pasar a ser esta hiperplasia, este crecimiento de las células dentro del interior de la próstata y rompen, ¿verdad? Toda la anatomía de la uretra porque la cierran completamente. Esto provoca presión en el interior de la uretra, lo cual ocasiona estos síntomas funcionales, que es no poder orinar preferentemente u orinar más en la noche. Y date cuenta cómo aquí en la vejiga se comienza a acumular más orina, lo cual da algo que se llama orina residual, de la cual vamos a hablar a continuación. Estos factores de riesgo tienen que ver precisamente con el envejecimiento. La persona, el varón, pasa arriba de la quinta década de vida, empieza a tener ya problemas leves, breves, pero va a ir aumentando conforme va pasando su edad. La diabetes mellitus, la obesidad, también son factores de riesgo, principalmente la obesidad, por la inflamación de bajo grado. Acuérdate, hay una inflamación cuando estamos en sobrepeso y obesidad y eso nos lleva a comprender que esa glándula está eternamente inflamada, va a desarrollar un cambio porque su funcionamiento no es normal. Y bueno, la diabetes mellitus precisamente porque acaba con las mitocondrias de
todo tu cuerpo, no nada más unas cuantas, afecta en general. Historia familiar, ¿qué seríamos todos nosotros sin la genética? Bueno, pues en este caso, la genética también se transmite, ¿verdad? De primera generación a padres, a hijos, y esto o a nietos, y esto es lo que va a llevar que también se alteren de alguna manera estos genes en las personas. Y por supuesto, la alimentación. Algunos alimentos van a tener alguna función protectora, y esto te lo señalo como estas semillitas de girasol, pero si te das cuenta es la semillita de girasol, perdón, de calabaza, la gordita, ¿verdad? Aquella que es muy delgada, bueno, tiene también ciertos factores, y el factor de predilección que contiene es el omega, los omegas, el omega 3 principalmente. Bueno, pues es la semilla, que es un poco más gordita, pues tiene un efecto antiandrogénico en la próstata. Y bueno, ¿cómo es la fisiopatología? Mira, esto es fantástico. Dice, la próstata se desarrolla y crece bajo la hormona. Estas hormonas tienen predilección por la grasa. Por eso es que en un caballero que es obeso, ¿verdad? Que tiene mayor cantidad de grasita, pues estas hormonas se quedan ahí atoradas más que nada con el colesterol, con la grasa, y esto hace que haya un estímulo androgénico, es decir, la misma hormona se comienza a quedar en la grasa y está sentándose todo el tiempo en el ambiente. Esta misma hormona empieza a afectar el eje hipotálamo hipófisis, que es de aquí de tu cerebro hacia un poquito más abajo, hasta que llega a la corteza adrenal y el testículo. ¿Qué es esto? Tu testículo, ¿verdad? Y eso produce mayor cantidad de andrógenos, es decir, es un círculo vicioso, y estos receptores androgénicos que están ligados a ciertas proteínas estimulan el epitelio de la misma próstata y comienza a crecer. Como si fueras un bebé y te requiere un estímulo para que crezca de manera normal la próstata. Bueno, en este caso se vuelve un estímulo anormal y eso hace que se extienda el tejido. Y esto se termina diferenciando, ¿verdad? En un epitelio secretor. ¿Secretor de qué? Pues de más andrógenos, y ahí se vuelve todo un círculo vicioso. Entonces, la primera parte que hay que entender es que se forman algunos nódulos fibrinoadenomatosos, y una vez que se empiezan a formar, hay la presencia de ciertos factores de inflamación. Aquí todavía vemos al factor de necrosis tumoral beta todavía disminuido, pero aquí ya está creciendo esa próstata. Posteriormente, tiene el músculo detrusor de nuestra vejiga, que se encuentra por acá, y este pues va a empezar a estrechar a la propia uretra, y todo el músculo intenta, o sea, el caballero, al notar que su chorro de orina ya no es igual de grueso, sin hacer ningún esfuerzo, comienza a pujar ligeramente, y eso hace que el músculo comience también a tener cierta incapacidad, ¿verdad? Y al ir obstruyéndose este flujo, más bien la uretra, pues el flujo es más delgado. Y luego viene la retención aguda de orina, donde ya este músculo detrusor es completamente incapaz de sostener esta actividad urinaria, y entonces se presenta la incontinencia, ¿verdad? O las infecciones, algo que se conoce como hidronefrosis, también se van a empezar a presentar. Y bueno, pues acá la idea es que nosotros evitemos estas complicaciones, sino simplemente empecemos a trabajar desde la primera parte de la inflamación, o quitar definitivamente ¿cómo se llama? El efecto, ¿verdad? El estímulo. Bien, ¿cuáles serían los síntomas? Vamos a tener dos tipos de síntomas. El primero son la bola de síntomas obstructivos. Quiere decir que el caballero va a orinar, ¿verdad? Y está parado ahí y nada más nada, no empezamos, ¿verdad? No hay una micción, tarda en que esta persona empiece con la acción de orinar. Disminuye el calibre y la fuerza del chorro, ¿verdad? Y la micción puede ser intermitente, es decir, ya terminó, piensa que ya terminó, y en eso le vuelven a dar ganas y tira otras gotitas, ¿no? Hay un goteo posmiccional, hay una retención urinaria, y puede haber una incontinencia por rebosamiento, es decir, esa vejiga está repleta y saca unas gotitas de vez en cuando, y pues eso es la incontinencia. Y los síntomas irritativos.
¿verdad? Por ejemplo, el deseo de estar orinando a cada rato y lo peor, estar orinando en la noche, que se llama nicuria. Así se van a ver los caballeros, todos queriendo dormir, todos bien mal, y este caballero ya hasta lleva aquí el récord de cuántas veces se ha levantado en la noche al baño. Lo que él quiere es dormir, se encuentra obviamente molesto, pero ¿qué crees? En la noche es cuando viene la micción imperiosa, porque el hecho de estar en una situación horizontal, ¿verdad? Acostado en tu cama, hace que la pipí, la orina quede más cerca de inmediato por donde va a salir y en eso se vuelve imperioso el deseo de levantarse. Y bueno, pues esto puede provocar, si hay mucho rebosamiento, si esa vejiga está repleta de orina, empieza un dolor arriba del pubis, este dolor suprapúbico que es exquisito, que muchos pacientes mencionan que es leve en un inicio, conforme va aumentando el problema, evidentemente va incrementándose el dolor. Pero ¿qué crees? En este momento puede haber ya un problema importante y puede ser que se obstruya completamente y haya que poner entonces de preferencia una sonda urinaria. Entonces, la prueba analítica que la misma OMS indica, ¿verdad? Pues es estudiar el sedimento urinario, el urocultivo, para evitar que haya una infección. Si hubiese una infección, es importante tratarla, y esto ocurre en hombres más jóvenes, de 50 para abajo, y generalmente es una prostatitis. Una prostatitis habla de un proceso de inflamación y de infección. Otra prueba aconsejable sería la determinación de la concentración sérica de creatinina, porque la creatinemia, pues también es un indicativo, ¿verdad?, de que se pudiera presentar una insuficiencia renal, más que nada por este problema obstructivo. Lo más importante dentro de estas pruebas diagnósticas como tal, pues es la determinación del antígeno prostático específico, ya que este es el que va a determinar también cierta patología, pero a ver, caballeros, este antígeno va a ir en aumento dependiendo los periodos de edad, de tal manera que un buen laboratorio te va a poner los parámetros que tiene según el antígeno de manera normal dentro de la edad correspondiente. Otra de las pruebas que hacemos generalmente, aparte del interrogatorio, es un cuestionario que se utiliza como tamizaje. Este es el más sencillito, sin problema, tú vas respondiendo unas preguntas que se te van realizando y pues por hoy, aunque no les guste, caballeros, el tacto rectal sigue siendo una de las pruebas diagnósticas de preferencia. Evidentemente, si el cuestionario arroja hay un problema, que hay una alta posibilidad de tener este problema, entonces se procede al tacto rectal o también actualmente ya existe el ultrasonido, ¿verdad? El ultrasonido, en este caso prostático, pélvico y por supuesto el antígeno prostático. Bueno, dentro del tratamiento, obviamente, un tipo de tratamiento va dirigido a esto que sería las enfermedades concomitantes, es decir, las enfermedades alrededor de esta sintomatología, y el otro sería definitivamente a trabajar para que se quite la congestión pelviana, es decir, esta orina comience a salir y de esa manera no haya problemas en nuestros pacientes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es adoptar una serie de medidas higiénicas, principalmente. Ya la cirugía la dejamos para después cuando sí se requiere. Así que según estas pautas terapéuticas, el tratamiento va a depender de la gravedad de este tipo de hiperplasia prostática. Y lo más importante con esto, pues, es beber líquidos de forma regular durante todo el día, pero sin ingerir grandes cantidades. La idea es tomarla, no dejar de consumirla, porque al final es un líquido, es un nutriente vital que nuestro cuerpo requiere y pues así debe ser. El segundo, orinar siempre que se tenga la necesidad. No te aguantes. Si estás teniendo este padecimiento y quieres orinar, es por rebosamiento o porque hay un tipo de infección y es importante ir a orinar, aunque sea poquito, el chiste es que salga. Si no puedes iniciar con la micción, hay que tener paciencia. Muchos caballeros se aprietan el abdomen y no, tiene que ser con cuidado. Sí se puede hacer, pero como si apretaras solito los músculos rectos del abdomen, es decir, la parte de adelante de tu abdomen, apretar tú solo y sin nada, bueno, pues con tus manos presiona suavemente arriba donde está el pubis, en el vientre, suave, para que de esa manera
podamos vencer, en todo caso, parte de la obstrucción y salir paso a pasito algunas partes de la orina. Evitar el alcohol, por supuesto, ya que va a producir también un efecto de constricción y vamos a ayudar a nuestro propio organismo. Es importante evitar el sedentarismo, hay que hacer actividad física. Siempre lo he dicho, no somos árboles, es importante que nos movamos y este mismo movimiento pues va a liberar un poco los músculos de la pelvis o del piso pelviano, lo cual va a ayudar a que pueda la orina salir paso a pasito. Procurar mantener un ritmo intestinal diario, evitar el estreñimiento, porque también está la vejiga y justo atrásito está el recto. El recto, la ampolla rectal se llena demasiado de excremento, va a presionar más todavía a esa uretra y va a ocasionar más retención. Por supuesto, dentro de todo el tratamiento que yo siempre les he comentado, que el 90% de un tratamiento en cualquier enfermedad va a ser parte alimentación, parte actividad física, parte mantener el control de tu peso, parte la relajación. Esto es sumamente importante en los caballeros con hiperplasia prostática benigna, claro, cuando hay estrés, la persona pues obviamente que se siente más adolorida y esto va a ocasionar todavía otra vez el incremento del círculo vicioso. Por eso es bien importante que tú utilices algunas sustancias derivadas de plantas, como dice acá, porque ya son ampliamente reconocidas. Y bueno, pues yo te recomendaría utilizar posbióticos, ya que son el mecanismo de acción de los nutrientes, pues va a estar basado en el efecto antiinflamatorio. Y eso es sumamente requerido para que la próstata baje el tamaño. Van a estar trabajando en las alteraciones del metabolismo del colesterol, es decir, que no se junten, ¿verdad?, tantas hormonas al interior de la grasa y va a haber una inhibición directa del crecimiento de la próstata. Y acá abajo te pongo algunos, más que nada son enlaces de algunos recortes, reportajes que tú puedes estudiar y por supuesto leer. Y bueno, todos estos suplementos o posbióticos aparecen en este libro del Vademecum, que son manuales o son libros más bien que van a tener toda la información directa de la fórmula, en este caso, directa de todos estos posbióticos. Los 4 aparecen aquí, simplemente con que pongas en tu teléfono el nombre Hasaki, por ejemplo, y le pongas Vademecum, le pongas PLM y ahí va a aparecer precisamente esta información, los nutrientes. Cada uno de ellos tiene también un manual, ¿verdad? Un manual de cómo funcionan estos nutrientes y si te interesa escuchar alguno de ellos, leerlo, revisarlo, a la persona que te invitó el día de hoy a que lo pueda, te lo envíe de manera digital y tú lo puedas revisar. Bueno, aquí tenemos a Belash, el cual tiene 2 cosas bien importantes para este padecimiento el día de hoy, ya que reduce la inflamación crónica y, por supuesto, inhibe la inflamación aguda que se puede empezar a presentar en los pacientes. Y bueno, pues acá la idea es trabajar primero la inflamación. Acuérdate que es lo primero que se empieza a producir. Bien, pues también a través del ácido rosmarínico vamos a ayudar con el efecto principalmente de evitar la presencia de algunas bacterias. Vamos a tener desde el punto de vista de la inflamación, ¿verdad? También un círculo vicioso, donde actúan principalmente la glucosa del tejido, donde actúa la grasa, y esto va a provocar un poquito de una combinación bioquímica, ¿verdad? Una reacción bioquímica que se hace en el interior de tu cuerpo, que se llama glicación debido a la misma temperatura de tu organismo, y esto va a seguir provocando esta misma glicación, estimula un factor que se llama NF-κB y de esa manera se genera entonces la inflamación, de tal manera que este es el disparador en los pacientes con diabetes y que tienen obesidad. Ajá, un disparador ¿para qué? Para más inflamación y eso hace que la próstata, el epitelio de la próstata empiece entonces también a sentirse estimulado y viene entonces el mismo crecimiento de la próstata. La glicación entonces lo entendemos, como bien dice acá, como un cambio químico
se va a realizar entre las partículas que existen en tu cuerpo, que son, por ejemplo, la grasa con la glucosa o la proteína con la glucosa o la grasa con la proteína, se juntan y van a generar unas partículas bien interesantes que se llaman compuestos avanzados de la glicación o compuestos avanzados de la lipooxidación. Y esto es lo que van a producir principalmente, van a hacer más inflamación, como te decía, a través del factor NF-κB y empieza a funcionar aumentando la propensión de ese tejido a una misma infección. Esto se llama entonces tejido en riesgo. Todo tu tejido, no creas que nada más la próstata, todo el tejido está en riesgo porque también el sistema inmunológico se activa, va a estar activado todo el tiempo y entonces se empieza a debilitarse. Por eso es bien importante que nosotros entendamos cómo es que aparece todo esto y cómo te van a ayudar estos nutracéuticos. Precisamente Velash va a estar trabajando con todos estos factores como son el NRF2, el cual va a estimular a todo tu organismo a disminuir el estrés oxidativo, va a empezar a mejorar la microcirculación, va a fortalecer a todo el sistema inmunológico, va a aumentar la energía natural de tu cuerpo y aumenta la hidratación celular. Y acá te muestro cómo hay algunas enzimas mitocondriales. Las enzimas mitocondriales son partículas de alto peso molecular y estas están presentes en todas tus células, en tus mitocondrias, y lo que van a producir principalmente va a ser el retiro del estrés oxidativo, que dicho sea de paso, también puede llegar a provocar alteraciones inmunológicas y de ahí sigue la inflamación. Y por supuesto también pueden disminuir la microcirculación y esto a afectar también el endotelio de tus vasos sanguíneos y venir entonces con esta molestia. La puedes tomar a cualquier hora, de preferencia una hora después del desayuno o una hora después de la comida, dependiendo cuántos sobres al día vas a tomar de Velash. Hay algunos otros posbióticos, ¿verdad? Como Hasaki. Hasaki está diseñado precisamente para fortalecer tu sistema inmunológico a través de tu segundo cerebro, que sería el intestino. Estos son algunos de sus metabolitos, de los que contiene, como el propionato de glicina, el ácido glutámico, y hay que ponerle harta atención, muchísima atención a este ácido glutámico y al beta-citosterol. El beta-citosterol lo más importante es que te va a ayudar a reducir el colesterol, quiere decir que ya no se van a pegar tanto las hormonas a estas células, alivia síntomas de hiperplasia prostática como la inflamación y la obstrucción a esta misma uretra vesical, ¿verdad? A esta uretra prostática y disminuye el volumen urinario residual, es decir, después de que el varón orinó, le queda todavía tantita orina dentro de la vejiga y esa se va a dar allí otra vez aumentando el flujo bien rápido. Entonces, lo que hace el beta-citosterol, aparte de ayudar a que disminuya este flujo urinario, también va a aumentarlo para que esa misma uretra empiece a disminuir su tamaño y pues tú puedas estar vaciando de la mejor manera. Este beta-citosterol se ata al tejido de la próstata y va a afectar el metabolismo de las prostaglandinas. Son sustancias que se encuentran en el cuerpo que influyen en el dolor y en la inflamación y al disminuirlo, obviamente la persona o el paciente en este caso tiene una mejor resolución de sus síntomas. No hay efectos secundarios ni adversos con respecto a otros medicamentos que se usan, medicamentos alópatas, que se usan dentro de la hiperplasia prostática, como el finasteride o la tamsulosina, que son los más conocidos aquí en México. Los beta-citosteroles mejoraron las puntuaciones de los síntomas urinarios y las medidas de flujo aquí en este reporte que te pongo aquí en esta parte. Entonces, otras funciones que tiene Hasaki, pues es aumento en la absorción de proteína, funciona también como un antiinflamatorio para las personitas que tenemos, ¿verdad?, sobrepeso, obesidad, pues hay un efecto en la saciedad, disminuye la formación de grasa al interior del cuerpo y mejora el metabolismo de la glucosa. Lo podemos consumir como sustituto de un desayuno, sustituto de una cena o simplemente como un alimento entre comidas que llamamos colación, debido a que la dosificación, que es de 2 medidas de una medida que trae en el interior de la bolsa de Hasaki, son 2 medidas de esas en 240 mililitros de agua fría. Puede ser frío, puede ser caliente, como mejor
parezca, te lo tomas, puede ser también tomado como colación, ya que solamente proporciona un poquito menos de 150 calorías. Las evidencias de este nutracéutico lo encontramos aquí en el PLM y por supuesto en este manual de investigación médica, que también con mucho gusto se te puede proporcionar si tú quisieras. Y bueno, vamos a platicar ahora de Cronuit, el cual también si hay sobrepeso, obesidad, en todo caso, diabetes mellitus también lo podemos utilizar para poder utilizarlo para dos cosas, que aumente la microcirculación, que quite principalmente parte de la obesidad. Eso es lo que vamos a utilizar. Muchas gracias por estos momentos y bueno, pues vamos a platicar con alguien que está súper capacitado en toda esta información. Es el doctor Carlos Reyes Rosado. Muchas gracias por estar aquí y bueno, pues vamos a ver, doctor, ¿puede usted abrir su chat? Me están comentando que no se escuchó nada, dice acá que hay otras personas, dice Alberto Rosete, ok, ok. Luis Vargas dice que tampoco escuchaba y Giancarlo dice que tampoco escucha, pero otras personas me dicen que sí. Cuestión de revisar en el lado inferior izquierdo de la pantalla el micrófono. Denle ahí en el micrófono y va a salir como una llamada. Ahí, por favor, denle para que se conecten. Doctor Carlos, muy buenas noches. ¿Está usted por aquí conmigo? Doctor Carlos, muy buenas noches. El doctor Carlos Reyes Rosado es médico geriatra, él está trabajando con estas fórmulas desde hace bastante tiempo, ya llevamos, en mi caso son 6, en el caso del doctor, 5 años y medio prácticamente trabajando con estas fórmulas. Muchas gracias, Hugo, muchas gracias, Anel. Me comentan que sí se escucha, muchísimas gracias. Exactamente, que elegir entrar con audio o si no en la parte inferior izquierda de la pantalla hay un micrófono. No sé quién sea el Disculpe, sponsor del doctora, señor Giancarlo. Por favor, infórmenle cómo el lo señor, puede el activar. doctor Juan Carlos acaba de volver a entrar con otro perfil. Ok, el doctor Carlos Reyes Rosado. Muy bien. Doctor Carlos, ¿está usted por aquí? Coménteme. Y aquí estamos, doctora. Ok, muchísimas gracias, doctor Carlos. Pues mire, tenemos aquí un hermoso público que estamos ya listos para, ok, muy bien, que estamos aquí ya listos para platicar con usted. Caballeros, el doctor Carlos Reyes Rosado tiene mucha información que darnos, así que si tienen alguna pregunta, duda, por favor, adelante. Aquí está el doctor Carlos con nosotros. Y bueno, pues si tienen dudas, adelante, por favor. Pregunta Sí, el señor Hugo, doctor Carlos, que si hay sí, diferentes productos. sí, hay diferentes productos. Aquí lo más importante es dar antiinflamatorios, que son nutracéuticos y que van a dar estabilidad en la membrana para tener una mejor permeabilidad de los medicamentos, ya sean alópatas, consiguiendo una menor reducción en la prescripción y también la potencialización de algunos productos de origen natural, desde luego que estén calificados también. Y de esa manera vamos a tener un mejor tratamiento y una mejor evolución. Haz de cuenta que Sanki nos abre la puerta para ocupar menos terapéutica alópata. Definitivamente sí, doctor. Va a haber una gran diferencia entre utilizar solamente medicamentos alópatas o utilizar estos nutracéuticos. Bien, ¿alguna duda, alguna otra pregunta? Ajá. Ok, aquí le están dando las indicaciones al señor Giancarlo 76 para que pueda escuchar. Bien. Pues, doctor Carlos, coménteme un poquito acerca de su experiencia con el uso de estos nutrientes. Yo entiendo que es usted médico
particular, ¿verdad? Que tiene su consultorio en un hospital allá en Tres Valles. Coménteme, ¿qué considera usted que ha sido la experiencia más importante al utilizar estos nutrientes con sus pacientes? Bueno, la experiencia más importante ha sido que hemos tenido una mayor respuesta en pacientes también que han sido operados, tanto en la preparación, en el preoperatorio y en el posoperatorio. Los riesgos de complicaciones, hemos visto una disminución muy importante y sobre todo también en la prevención en pacientes que se detectan a tiempo, ¿no? Así también como en pacientes que tienen alguna otra comorbilidad y que se pueden aleatoriamente tratar en conjunto. Yo le llamaría a este tipo de tratamiento, como les he dicho a los pacientes y a familiares, es una terapia mitocondrial integral en el cual vamos a potencializar y a disminuir la polifarmacia. Eso es muy importante, sobre todo en el paciente geriátrico, ¿sí? Sobre todo para evitar complicaciones gástricas, renales, hepáticas o digestivas. Yo creo que sí, doctor, realmente todo lo que usted nos comenta tiene mucha realidad en el aspecto de que el paciente puede evitar el uso quizás de llegar hasta la cirugía. Claro, todo va a depender en el nivel, en el momento en que encontremos a esta próstata. Y si ya está muy avanzada, bueno, pues la verdad es que tampoco vamos a poder ayudar más que, como bien dice el doctor Carlos, en el preoperatorio, en el posoperatorio para ayudar con el proceso de cicatrización. Muy bien, doctor Carlos, ¿en qué otras patologías usted ayuda? Ah, bueno, mire, ya hay una pregunta aquí, se la voy a leer, doctor. Sí. Hay dos, dice, ¿hay alguna contraindicación para consumir en vista que aumenta la circulación de la sangre? Perdón, que si Mire, hay dice alguna la contra... pregunta, Sí. ¿hay alguna contraindicación para consumir el nutriente ya que aumenta la circulación de la sangre? No, en realidad no hay, porque por lo regular los problemas inflamatorios están obstruyendo el paso de la sangre, incluso para los eventos cerebrovasculares, que es de importancia, incluso para los problemas de infarto o de pie diabético por neuropatía o angiopatía diabética. También hemos visto una sustancial respuesta favorable en pacientes que tienen problemas de la visión. Sí, claro, ya esto ya es del área de la especialidad de oftalmología, pero también lo hemos visto aleatoriamente tratando en conjunto problemas como glaucoma. El médico especialista normalmente lo ve una vez y si es de institución, pues lo ve cada 3 meses, cada 6 meses. Y la verdad, nosotros nos toca la parte más fuerte, sobre todo en la medicina de urgencia, porque es cuando el paciente te llega pues con complicaciones que no se detectaron en el momento de la consulta. Wow, qué interesante, doctor. Ciertamente sí, también en oftalmología yo creo que componen, obviamente, bueno, no es que compongan, mejoran todo el organismo y su función. Dice el señor Hugo Hanampa, ¿por cuánto tiempo debe usarse estos productos y qué producto debo usar para los dolores de cabeza en un adolescente? Bueno, mire, el tiempo recomendado es 3 meses. Un tiempo de desintoxicación lleva de 2 a 3 meses. Lo recomendable es 3 meses. Aunque la mejoría importante a veces va a reflejar pasando la crisis curativa, que es de 3 a 7 días, dependiendo de la patología, de la edad y de las condiciones de comorbilidad que tenga el paciente. En un adolescente empezamos con dosis mínima, un paquetito al día, dependiendo si es una cefalea mixta, si es una cefalea migrañosa o si es una cefalea tensional. Es importante hacer el diagnóstico e integrar una buena historia clínica para poder así tratar aleatoriamente con algún otro tipo de esquema de manera completa al paciente. Ok, doctor Carlos. Dice el señor Jorge, ¿qué diferencia hay con la aspirina, ya que hay contraindicación en pacientes operados por producir hemorragias? Así es. Aquí el riesgo de hemorragias es mínimo. Le tenía yo como en una forma comparativa la pregunta que me está haciendo,
que cuando dimos el tema de enfermedad cerebrovascular, principalmente la mayoría son trombóticas, pero no dejan de también tener la posibilidad de pasar a hemorrágicas. Entonces, hay que distinguir bien primero desde la clínica, que nos da datos para hacer una cosa u otra, desde luego, el estándar de oro es la tomografía, y ya de ahí vamos a ir derivando. Pero esto no nos dice que un paciente, y es muy interesante esta pregunta, que un paciente que no tuvo un MVC trombótico no pueda tener un hemorrágico también posteriormente. Si nos pasamos de antiagregantes plaquetarios o nos pasamos de anticoagulantes, por ejemplo, de los de última generación, pues podemos correr el riesgo de producir o de tener un evento cerebrovascular hemorrágico. Por eso es importante la monitorización en el recuento de plaquetas, en el recuento de los factores de coagulación y en general en la respuesta inmune. Sí, efectivamente. ¿Y qué diferencia habría entre Velage, por ejemplo, doctor, y el uso de aspirina? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, la diferencia es que la aspirina nada más va a ser un antiagregante plaquetario y en el caso del Velage nos va a abrir el sistema circulatorio a nivel de la mitocondria, favoreciendo mejor tanto los ciclos de Krebs, la oxigenación celular, la hidratación celular y la energía a nivel celular, en una restauración más integral, sobre todo en las células de esa pared vascular dañada. Cosa que la aspirina Ok, no lo va a hacer, ¿sí? O lo va a así hacer es. parcialmente. Sí, Ok, tampoco no se quiere decir que no se dé, se puede dar a dosis mínima y sobre todo que el paciente esté monitorizado y que no tenga riesgo de algún otro evento de derrames cerebrales o derrame en cualquier otra parte. Sobre todo hay personas que se le hacen hematomas en las manos, en los pies de manera espontánea, sobre todo el paciente geriátrico frágil, que ya con poquito que se golpea le aparecen hematomas, ¿sí? así es. Ok, pregunta Edgar, doctor Carlos, ¿qué producto de Sankey es el recomendable para problemas de próstata? Bueno, lo que recomendaríamos inicialmente sería Velage. Velage definitivamente como inicio y también el Hasaki. ¿Por qué? Porque vamos a darle una estabilidad al sistema nutricional que por lo regular la mayoría nos encontramos a veces en disbiosis o en algún problema de absorción de nutrientes. Entonces tenemos que preparar esa microbiota intestinal para absorber tanto los nutrientes de la comida sana como también no dañar más la mucosa. Y en segundo lugar, la movilidad intestinal es bien importante. En un problema de próstata, la misma próstata a nivel del sigmoide hace un efecto de compresión que a veces empieza a haber cierta obstrucción a ese nivel y entonces nos dificulta que el paciente evacúe. Entonces es importante saber, y qué interesante pregunta, que el paciente esté evacuando de una manera normal y eso nos va a dar también la pauta para pensar y saber que el paciente va desinflamando esa próstata. Definitivamente también ya en pacientes ya complicado de muchos años, bueno, el Velaz nos ayudaría y tomaríamos en consideración agregarle algún biomineral como serían gotitas de Iner 7 de inicio. Ok, muchas gracias, doctor Carlos. Sí, evidentemente de uno, dos, incluso hasta tres sobres de Velage y Hasaki, una o dos tomas nos pueden ayudar bastante. Dice el señor Hugo Hanampa. Señor Hugo, no le entiendo mucho su pregunta. ¿El cel sobre es de uso para una persona? O sea, ¿un solo sobre es de uso para una persona o qué es lo que usted desea preguntarnos, señor Hugo? Ya ve que los autocorrectores luego escriben cosas que no queremos decir y pues ya nos echaron a perder la pregunta. Entonces, pues no sabría.
Sí, el sobre o dentro de los sobres del nutracéutico vienen por sobres, por unidosis, entonces sí, definitivamente un sobre es para 500 mililitros de agua, hablando de Belash, y cuando hablamos de Hasaki, son 2 medidas de las que vienen dentro de la bolsa de Hasaki, se usan 2 medidas en 250 mililitros de agua. Sí, el uso es Ya está aquí la personal. pregunta. Doctor Carlos, Sí. perdóneme, ya está aquí la pregunta. Dice, ¿el uso del Belash es de un sobre por persona para una persona? ¿Un solo sobre por persona? ¿Qué opina usted, doctor Sí, Carlos? sí, es un sobre por persona por dosis de inicio. Posteriormente lo podemos ir incrementando cada 3, cada 5 días, dependiendo de la respuesta, la aceptación y también dependiendo de la tolerancia del paciente. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Sí, definitivamente es una dosis, es de un sobre, sin embargo, el paciente puede tomar 2, 3, 4 sobres dependiendo de lo que requiera, sin ningún problema. Entonces, es requerido también saber qué tanto es el proceso de inflamación del paciente para que de esa manera pues podamos también capacitarlo o darle a tomar el nutracéutico también de la mejor manera y que el paciente vea ciertos resultados adecuados, ¿no? Definitivamente sí. No sé, el señor Giancarlo volvió a ingresar, no sé si ya escucha. Sí, ya escucho. Qué barbaridad. Perdón, Mire, señor Giancarlo, mire, escucharon no tenga, toda mi conservación de relato. Mande, mande. le decía que no tenga usted cuidado, si le interesa escuchar este tema, quedan grabados, ya después pregúntenle a la persona que lo invitó si le pueden enviar la copia o la grabación para que usted pueda verla en otro momento y ya nos haya usted escuchado, señor Giancarlo. Pues así pasan las primeras veces, no se preocupe. Ok, gracias. No, perdón, es la primera vez que uso esta plataforma de Zoom. Es que nunca usé plataforma. Por eso decía a rato, no las escucho, pero usted me escuchaban, ¿no? No, tampoco lo escuchábamos, señor Ah, Giancarlo, tampoco lo qué bien, qué escuchábamos. bien. Qué bueno, porque estaba cantando. Ok. ¿Tiene usted alguna pregunta en este momento, señor Giancarlo, o hasta que le envíen la presentación? Todos los martes estamos dando presentaciones de salud y bueno, pues lo invitamos cordialmente ¿De, a esta de, presentación. de, de qué trata el En esta argumento? ocasión hablamos de hiperplasia prostática, del crecimiento de la próstata y bueno, pues esta semana le tocó a los muchachos, ¿verdad? Que hablemos de patologías masculinas. Ajá. Ok, muy bien, doctor Carlos, pues no sé si quiera darnos un comentario final acerca del uso de los nutracéuticos. Sí, bueno, pues nada más la recomendación es de que lo, algo de lo que estaba comentando, siempre es importante tener la asesoría médica para una evaluación integral, es bien importante. Claro, la recomendación la puede dar cualquier persona, pero es importante integrar un diagnóstico para que así también el paciente lleve un seguimiento y tenga una mejor respuesta y que cualquier duda se aclare y no se preste a malas interpretaciones, ¿sí? Es la recomendación que yo les diría. Pues muchas gracias, doctor Carlos. Veo que ya no hay más preguntas para usted. Muchísimas gracias y yo creo que había que haber aprovechado toda su sapiencia en y sus conocimientos, grandes conocimientos en el uso y manejo de los nutracéuticos. Seguramente en algún otro momento le vamos a tener invitado, doctor Carlos, dando algún tipo de tema. Muchísimas gracias de verdad y bueno, pues estamos pendientes y como bien dice el doctor Carlos, acuérdense de utilizar la prevención, es sumamente importante, ustedes caballeros también, en el uso de Belash, de Hasaki en este caso, bueno, pues les va a servir bastante para este control,
preventivo y también manejo correctivo de esta enfermedad llamada hiperplasia prostática benigna. Muchas gracias a todos y ya no hay más dudas, de verdad les agradezco. Dice Hugo, otra duda, doctor Carlos, dice el señor Hugo Janampa, ¿es de uso diario? Sí, sí es de uso diario. Le digo que inicialmente los primeros 3 días pueden ser dosis mínima y posteriormente irlo incrementando de acuerdo a la respuesta que vaya teniendo el paciente. Espectacularmente hay pacientes que en el primero, segundo o tercer día tienen una respuesta favorable sin ninguna reacción, así como hay la crisis curativa en algunas personas, pero que es pasajera y que basta con disminuir la dosis para poder eh, no tener ese tipo de reacciones que no son precisamente reacciones adversas, sino es parte del problema de desintoxicación. ¿Sí? Ok, pues muchas gracias, doctor. Ya creo que ya no me escribieron acá ninguna otra duda. Bueno, pues yo les agradezco mucho, querido público, muchas gracias. Acuérdense que si quieren saber un poco más acerca de estos nutracéuticos, para el día jueves vamos a tener el tema precisamente de Velash. Vamos a despepitar a Velash, cómo funciona, cómo actúa, dónde, por qué, cuándo, cómo. Bueno, pues toda esa información la vamos a tener el día jueves, igualmente a las 8 de la noche. Pídele a la persona que te invitó a esta sesión que te envíe el link del siguiente